Hola equipo, este es el tercer tutorial, hazlo trascender. Este tutorial es que los créditos están para nuestra compañera Amanda Guzmán y Yuselis Toledo. Un saludo para ellas y por supuesto nuevamente para todo el equipo de trabajo. Hazlo trascender. Uno de los fines y las metas humanas más importantes es dejar un legado, hacer que algo trascienda. Muchas personas dentro de nuestra historia humana han hecho cosas extraordinarias para trascender. Muchos han logrado vincular de una manera muy positiva hechos que han transformado la historia de la humanidad. Reflectores morales para la alineación humana. Cuando uno quiere que un grupo se comporte con ciertas características, la conducta moral es algo de lo que hay que trabajar. La conducta moral hace que los movimientos sean simétricos, sean conforme a ciertos estilos de manejo. Estamos en una sociedad hoy donde los valores, donde la forma de comportarse ante un otro está en mucha decadencia. Pero nunca hay que conformarse, nunca hay que pensar que no se puede hacer nada. Hay que trabajar con los reflectores morales y por eso hay que hacerlo trascender. La primera lámina habla o muestra tres personajes, ¿no? Cuatro. Está Gandhi, Mandela, el Papa Juan Pablo II, Teresa de Calcuta. Aquí podemos abrir una pregunta y decir, ¿qué tienen estas personas en común? Y van a surgir seguro puntos como liderazgo, influencia, personas que han hecho trascender, y en todas esas estamos correctos. Pero sobre todo, nuestro énfasis va a ser en que ellos fueron reflectores morales, en que ellos brindaron una vertiente para trabajar con aquello que afectaba al mundo, en diferentes formas, en diferentes estilos, en diferentes mensajes. La India, África, Sudáfrica, en el mundo de la Iglesia Católica, han hecho de reflectores morales para decirle a la gente, esto está bien o no está tan bien, para conducir un destino moral diferente, un destino moral que enuncie un propósito y con ideales elevados: libertad, justicia, equidad, vida, no con ideales cortos, es decir, con ideales profundos para transformar al ser humano. Eso es la parte de reflexión donde hay que llevarlo. Son reflectores morales, son personas, y por eso es que nuestra imagen a continuación es un globo terráqueo, que han dicho hay que cambiar el mundo. Pero no hay que cambiarlo solamente por el hecho de cambiarlo, sino cómo podemos hacer para estar mejor. Luego aparece el proyecto Cumbres. El proyecto Cumbres es una iniciativa de venezolanos que van subiendo cimas, van llegando a metas importantes en los distintos montes que están en el planeta. El Everest es un ejemplo de ellos, todos nuestros picos los han alcanzado. ¿Qué quiero mostrar a través de este ejemplo? ¿Cómo quiero que lo trabajemos? Fundamentalmente es a través de cómo puedes hacer para crear reflectores morales e influir de manera positiva y estratégica en la gente e inspirarlos a no solamente un deporte, sino a querer un país. Y es por eso que luego hay una imagen de Venezuela. Y la pregunta sería, ¿qué reflectores morales tenemos que hacer hoy para que nuestro país sea mejor? Para que nuestra convivencia como venezolanos sea mucho mejor.
Y por supuesto, esto nos tiene que llevar a otro punto, que nosotros como empresa podemos hacer hoy para influir de manera estratégica y positiva como reflectores morales en la gente que trabaja con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos construir y contribuir a través de la empresa en la gente? Y esto se responde de una manera sencilla. Una forma y nuestra fórmula para ser país es a través de la gente que está con nosotros. Para que luego en casa se siga multiplicando esta fórmula en sus hijos, familiares, esposas, comunidades. No es un propósito menor, es un propósito mayor, una manera de influir en la gente. Esto nos lleva a decirnos cómo lo hacemos, cómo podemos intervenir esto. Y por eso es que luego aparece lo que se llama principios de intervención. La variable psicológica a intervenir es la conducta moral. Bien, porque como todo en el ser humano hay una cantidad de fórmulas que se pueden intervenir para generar otro estado. Una de ellas es la conducta moral. Y aparecen tres esquemas. El esquema de intereses primarios, el esquema de mantenimiento de normas y el esquema postconvencional. Y esto es un punto importante. Cuando nosotros hacemos un reglamento interno que dice no usar piercing, vestirse con X, Y, Z, eso es un esquema de intereses primarios. Se le da un conjunto de normas a un sujeto y actúan según sus intereses personales para evitar la consecuencia de una acción. No quiero que me regañen por esto, no hago esto. No quiero ir preso por esto, no hago esto. Es un esquema primario, eso es un esquema básico. La ley aplica en ese esquema. Luego hay algo que se llama de mantenimiento de normas. Y es cuando se crean una serie de códigos para agrupar a la gente. Por ejemplo, cuando se hace la visión, la misión, los valores de una empresa, se está hablando de un esquema para mantener un prototipo de normas, para establecer relaciones humanas de cooperación. Este es el segundo nivel de intervención. Si yo quiero intervenir al sujeto de manera total, yo voy a intervenirlo también con un esquema postconvencional. Y es el que atiende a las obligaciones morales compartidas, ideales, recíprocas y de principios de valores absolutos. Un valor absoluto es diferente de un valor de mantenimiento porque el valor de mantenimiento te dice, por ejemplo, trabaja en equipo. El postconvencional te dice, respeta la vida. Es un fin y un principio superior. Mandela, Gandhi, Juan Pablo II, Teresa Calcuta dieron mensajes postconvencionales. Es ahí por el hecho de su poder de trascendencia. Vivieron lo postconvencional. Intervinieron la conducta humana, moral, desde lo postconvencional. Entonces, si nosotros queremos tener una estructura con diferentes modelos de intervención, tenemos que tener esos tres diseños dentro de nuestra estrategia, porque si no la respuesta va a ser, pero ¿por qué si tenemos unos valores organizacionales no funciona? Porque no es la única respuesta. Entonces, nuestro código de conducta humana interviene en lo postconvencional. Está situado ahí, en lo postconvencional. Luego hay una escala, o anterior a eso hay una escala, que actúa en el mantenimiento de normas, misión, visión, valores, el proceso de trabajo ahí. Y también debemos tener un reglamento interno que actúa en los esquemas de intereses primarios. Es muy interesante cuando lo ves así, porque operas en una multidimensión que te va a dar un proceso de trabajo y unos resultados diferentes. Amplíenlo en
el documento que les envié. Y nuevamente aparece la bandera de Venezuela, porque si queremos transformar el país tenemos que apuntar a lo postconvencional, a impactar en los ideales, es decir, no robar, pero no robar por el hecho de la ley, esquema primario, ni robar para que el grupo no me señale, segundo nivel, sino porque entiendo que hay principios de vida y de respeto humano en lo postconvencional que me hacen sencillamente no hacerlo. Ahí es donde se da un proceso de intervención. Y se pueden sacar muchos ejemplos. Pueden hacer una pregunta antes incluso de colocar la bandera de Venezuela o en el inicio de la presentación. Se los dejo para que ustedes lo decidan. Les digo esto, en un momento conversé con Magda y María Amanda sobre este ejemplo, en algunas de nuestras conversaciones, ¿no? Muchas que hemos tenido, positivas, productivas y satisfactorias. Por ejemplo, si hoy ustedes, imagínense que tienen la situación económica más difícil, no tienen dinero absolutamente, está un familiar de ustedes como una madre, como un hijo, necesitando unos medicamentos, y le hagan la siguiente pregunta: ¿robarías entonces? Porque si no, tu madre, tu hijo moriría. Probablemente la gente diga que no, pero la gente muy por dentro va a comenzar a decir: oye, ¿dejarías de hacerlo entonces? Un tema donde la vida de tu familiar está en riesgo. Pero vean esta contraparte. Si es una persona de la calle que no conoces, vagabundo por ejemplo, lo harías. Y créanme que la diferencia es descomunal. No tienes dilema moral, porque no te acerca a la persona. Vean lo interesante. Eso es operar a través de un esquema primario. Cuando operas dentro de un esquema postconvencional, la vida de un ser humano no tiene diferencia. Así sea una persona que no conoces, así sea tu persona más cercana y amada. Eso es operar bajo lo postconvencional. Es un dilema moral, y por eso se habla de dilema moral. Y por eso es que les hablo de cómo intervenir la conducta moral. Porque al final, si defendemos los principios básicos, vida, paz, compasión, amor, pero del amor, o sea, el amor por tu prójimo, definitivamente seremos otro tipo de sociedad. Yo les cuento, en lo particular, yo tuve una experiencia muy espiritual, ¿no? En uno de estos viajes que hice hacia un lugar del mundo donde se me permitió conocer sobre la religión islámica. Yo tenía muchos tabú y muchas creencias erróneas sobre lo que era el Islam, pero tuve la oportunidad de convivir con gente islámica, gente del Islam. Tú te imaginas la capucha, todo el tema, no sé, el hombre déspota contra la mujer, algo que para mí me genera una repulsión terrible, porque no parto esos principios, no parto del principio de libertad absoluta, valor postconvencional. O sea, para mí algo que no vaya con mi valor postconvencional me genera ruido, me genera dilema moral. Pero conviví con estas personas, hombres y mujeres, y me hicieron ver la visión del Islam desde otra perspectiva. Y más bien hay principios de colaboración humana descomunales, increíbles. Es decir, si tienes que compartir. Es decir, por ejemplo, en una mezquita alguien viene con un papel que dice unos medicamentos y lo deja ahí, se va. Va un día, 2 días o 3 días, va luego y va a encontrar en esa mezquita los medicamentos. Wow, eso a mí me dejó pasmado. Y no me lo dijeron como cuento, es decir, esto y muchísimas otras cosas, porque yo no me quedaba pasivo, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? ¿Qué pasa con otro?
pero es el tema de cómo tus reflectores morales te dicen que tienes que actuar. En caso de ellos, la religión es un reflector moral muy fuerte. Si no lo haces, no tienes trascendencia en el mundo terrenal. Y eso es un tema delicado para los islámicos, porque su cuerpo, su mente, su presencia en esta tierra no le pertenece a ellos sino a Dios. Bien, discúlpenme mi idea donde divagué un poco, pero creo que nos ayuda a ver cómo pueden ustedes construir ejemplos dentro de esto. Y sobre todo, acercarse a lo post-convencional. Luego sale la herramienta, Código Humano de Conducta Empresarial, CHCE, que viene a ser, y tienen que reafirmarlo, es nuestra estrategia de intervención de lo post-convencional, que se liga a los otros niveles de intervención. Hazlo trascender. Reflectores morales para la alineación humana. Hazlo trascender, el mensaje es haz trascender al código, porque tú eres la que te vas a beneficiar como líder organizacional de esa trascendencia. Y está en empresa. Lugar de trabajo decente y libre de acoso, lugar de trabajo seguro y saludable, uso de los bienes de la empresa, protección de la información y la confidencialidad. Hazlo trascender. Entonces es muy importante su lectura del código y un tip pequeño por cada uno de estos elementos. Bien, no hay que leer todo el código, no hay que enunciarlo completo, sino pequeños tips que les permiten dialogar. Entonces en la empresa, para nosotros, es importante que sea un lugar de trabajo decente y libre de acoso, es un lugar de trabajo seguro y saludable, donde se respeten los bienes de la empresa y se proteja la información. Eso es dentro de la empresa. Su otra sección es con los externos, donde está el conflicto de intereses, la aceptación de regalos o atenciones, negociaciones con el gobierno y negociaciones con clientes y proveedores. Hazlo trascender, siempre tiene que ser el mensaje de enfoque, hazlo trascender, más allá de nuestras fronteras, es decir, qué impacto podemos tener en la sociedad. Por eso que habla de actividades políticas, apoyo a los derechos humanos y responsabilidad social y medio ambiente, porque insisto, están los reflectores morales para la alineación humana. Y cierra con qué se espera de cada uno, qué se espera de los empleados, qué se espera de los directivos, gerentes y supervisores, y cuál es la política de investigación cuando se produzca un llamado a este código de conducta humana. Bien, equipo, les he dado algunos tips para desarrollar este proceso comunicacional y quiero que lo veamos. Es trabajar en lo post-convencional, es hacer que trascendamos, que creemos no solamente acciones que ayuden a la persona, sino que creen una escala de valores donde definitivamente se pueda intervenir el recurso humano. Esto es parte de un rompecabezas que seguirá creciendo. Esto es parte de los distintos atajos que vamos a tener para los reflectores morales. Y hay que decirlo, esto es un plan donde en la inducción va a estar. Esto es un plan donde vamos a reeducar a nuestros empleados. Esto es un plan que va a tener políticas de comunicación e imagen para poder trabajar con esto. Es decir, ahora es que estamos comenzando a trabajar con los reflectores morales. Y que definitivamente para mí son la báscula que mide el peso del valor humano. Un gusto, Amanda, Yuselis, sé que quieren hacer equipo, no peleen, por favor. Por favor, no peleen. Yo sé que lo van a disfrutar, trabajen muy bien, lean mucho, trabajen mucho y el resultado va a ser bien positivo. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo y fuerza mental. Bien, chao, chao.